En los tiempos gloriosos del cine clásico, en la memorable era dorada de Hollywood, una mujer llegó a conquistar el mundo cinematográfico sin haber estudiado y sin tener experiencia previa. Esta mujer logró obtener roles importantes, llegando a ser considerada como una de las actrices más taquilleras de Universal, siendo conocida como la reina del Technicolor, destacándose por su increíble personalidad y obviamente por su indiscutible belleza. Su huella en Hollywood es incuestionable y su inesperada e inexplicable muerte dio vida a un mito que la ha inmortalizado en el entretenimiento. Hoy hablaremos sobre una de las primeras mujeres latinoamericanas en pisar Hollywood, la primera mujer dominicana en llegar a la meca del cine, María Montez. Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Si no me conoces, mi nombre es Michelle y para mí es un placer tenerte aquí. En esta revista, porque me gusta llamarlo revista, discutimos sobre temas importantes de la historia, de la cultura, del entretenimiento, para poder aprender, para poder abrir conversaciones interesantes y sobre todo llevarnos un poquito de historia sanamente. Como siempre, recuerda dar like, comentar, compartir y todo lo que se te ocurra para poder seguir contando historias juntos y que sigamos creciendo, ¿por qué no? Entonces, sin más, vamos a empezar. Esta historia de hoy, yo la amo, la amo, la amo, la amo porque es de verdad increíble. A mí me encantó investigar para este video. Obviamente voy a empezar con un disclaimer y es que la información de este video la extraje de varias fuentes abiertas. Entonces, si tienes información adicional que puede complementar este video, eres bienvenido a dejarlo en los comentarios porque conozco a mis compatriotas dominicanos y sé que siempre tenemos algo que decir. Entonces, eres bienvenido aquí abajo en los comentarios a dejar tus informaciones adicionales. Why have you returned against my orders? Because of Ali Baba. He bids you have courage. You will come and... No, he must not. He must not try to save me. El 6 de junio del 1912 nació en República Dominicana, específicamente en Barahona, María África Gracia Vidal. Sus padres, Isiodoro Gracia García, en algunos lugares encontré que decía Isodoro, pero era Isiodoro, oriundo de las Islas Canarias, y su madre, Regla Teresa María Vidal Recio, oriunda de Bari. María fue la segunda de un total de 10 hijos. Sus hermanos eran Isiodoro, Aquilino, Joaquín, David, Ada, Consuelo, Luz, Luis, Jaime y Teresita. Para entender bien esta historia es necesario que te dé un contexto muy importante antes de empezar al 100%. Y es que en ese entonces en el que María se hizo una gran estrella, las hojas de vida o los currículums eran muy importantes porque contenían datos relevantes de las personas. María, en su misión por hacer su vida más interesante, mintió sobre una serie de aspectos de su vida que lamentablemente abrieron la puerta a que si buscamos la biografía de María en dos portales distintos, es muy probable que encontremos información contradictoria y en muchos de estos casos erróneas. O sea, en mi propio país, los periódicos de mi propio país, yo identifiqué que colocan datos erróneos de la vida de María. Pero es que ella mintió de una forma magistral. Su lápida tiene una fecha de nacimiento errónea. Empecemos por ahí. Entonces, es importante que te dé este contexto y obviamente a medida que te vaya contando la historia, te voy a ir diciendo cuáles de estas cosas son ciertas y cuáles no. En su biografía versión Hollywood, digámoslo así, María decía que su padre era un diplomático que había sido cónsul incluso de Irlanda y que a eso era que él se dedicaba. Obviamente eso era falso. El padre de María realmente se dedicaba a la exportación de madera y también tenía una fábrica de tejidos. Pero, él sí había tenido un cargo como diplomático, pues había sido nombrado como cónsul honorífico de España. Pero este nombramiento no le significaba al señor Isiodoro ningún ingreso económico ni nada de eso. Ni tampoco tenía que viajar, porque era un cargo honorífico. Pero obviamente este cargo sí le daba estatus. Como dije anteriormente, María nació en una familia pudiente. María no era pobre. Su padre era un comerciante, hijo de otro comerciante, quien había pasado parte de su vida en España y estuvo preso injustamente hasta poco tiempo antes de su muerte. Cuando el padre de Isiodoro salió de la cárcel, le dijo a sus hijos que se fueran a Cuba a probar suerte en los negocios. Los dos hermanos fueron a Cuba,
vivieron allá unos años, intentaron emprender algunos negocios y vinieron a República Dominicana. En República Dominicana también probaron suerte en varios negocios. Al hermano de Isiodoro no le gustó República Dominicana y él se volvió a ir a Cuba, pero Isiodoro se quedó aquí y fue cuando inició sus negocios. Él se codeaba de gente muy pudiente y logró hacer que su negocio prosperara. Por medio de todo este éxito empresarial fue que él obtuvo el nombramiento de cónsul honorario o honorífico. Como les dije, él no tenía que viajar ni nada parecido. Sin embargo, esto fue una gran coyuntura para las ideas que posteriormente María inventaría. Un dato curioso sobre María es que ella inicialmente fue declarada como María África Vidal Recio, o sea, ella fue declarada con los apellidos de su madre, porque Isiodoro y Regla Teresa no se casaron hasta varios años después del nacimiento de María. No encontré el motivo, pero en una de las biografías autorizadas de María Montés están incluidas las actas de nacimiento, tanto la primera, donde se ve que fue solamente su madre que la declaró, como la siguiente, ya incluyendo a su padre y demás. Y también una falsa que María emitió, pero eso te lo contaré más adelante. María creció en República Dominicana. Ella vivió su infancia y su adolescencia, parte de su adultez en República Dominicana. Desde pequeña ella manifestó un gran amor por el arte. Su juego favorito era colgar una sábana y actuar como que ella estaba dando el mejor de los shows delante de ese fondo blanco. Las personas que la conocieron en Barahona decían que ella estaba destinada al éxito, porque ella siempre reflejaba ese anhelo de ser una estrella famosa y esa actitud artística que tanto la caracterizaba. Muchos decían que ella era la que estaba destinada a dar a conocer a Barahona. Desde que María vio su primera película siendo solo una niña, dijo, yo voy a ser actriz. Y desde ese momento ella se empecinó en que quería ser una estrella. Ella tenía bastante claro que algo muy importante era saber inglés. Y por eso ella aprendió inglés ella misma, o sea, ella se dedicó a leer libros en inglés, leer revistas en inglés, escuchar canciones en inglés, ver películas en inglés y todo lo que ella pudiera para poder aprender el idioma. Y parte de su amor por el arte, le encantaban los deportes, específicamente el béisbol, y su parte favorita era jugar como pitcher. Hay una historia de las tantas que leí de que María decía que cuando le tocaba cuidar a su hermanita, ella le molestaba el hecho de tener que cuidar a la niña y entonces tener menos tiempo para jugar béisbol. Hasta un día que ella descubrió que si soplaba los ojos de la niña se dormía más rápido y que por ese motivo ella se pasaba las tardes soplándole los ojos a la niña para que se durmiera y así poder salir a jugar. Lamentablemente no pude encontrar información certera que me hiciera sentir segura de externalizar los motivos, pero María no culminó sus estudios, ella solamente llegó a 8º grado. Sin embargo, esta brecha de María estudió hasta 8º grado y su adultez, su primer matrimonio, que fue a la edad de 20 años, abre una brecha de qué pasó en esos años. Entonces, hay varias historias que pueden intentar dar respuesta, pero no encontré ninguna verídica. Se dice que María estuvo un tiempo estudiando en España porque su padre la envió allá para alejarse de William McPheeters, quien fuera su primer esposo. Como este señor la estaba pretendiendo, su padre la envió a España para alejarla de él. En otras teorías dicen que ella efectivamente estuvo en España, pero no por ese motivo, sino porque le enviaron a conocer y demás, a estudiar, pero no encontré información certera de nada de esto. Lo que sí es un hecho es que a la edad de 20 años, María se casó con William McPheeters, quien era un banquero representante del First National City Bank of New York en Barahona. Este señor era mucho mayor que María. Él tenía unos 50 y tantos años. Pero se dice que ambos se casaron porque sintieron una atracción mutua, se querían, se amaban y contrajeron matrimonio. Por otro lado, leí una historia de que María no lo amaba con profundidad, pero sí entendía que él podía ser un escalón para ella llegar a Estados Unidos porque él era americano y que eso podía ser una muy buena coyuntura. No encontré información sobre ninguno de estos aspectos, pero sí encontré unas citas de María que decían que ella simplemente entendía que el matrimonio era aburrido. Aparte de, se dice que William no podía tener hijos y María quería tener hijos. Entonces ella entendía que estar en esa relación no tenía ningún sentido. Y aparte de esto, ella nunca había cesado sus sueños de
ser actriz, de ser famosa, entonces no lo iba a lograr quedándose en República Dominicana. Eventualmente, en 1939, María finalizó el matrimonio, agarró sus maletas y se fue a la ciudad de New York. William inicialmente no quería aceptar el divorcio, pero terminó cediendo. Se dice que luego del divorcio con María, él más nunca volvió a tener una relación con nadie, no se volvió a casar ni nada, y falleció ya luego de varios años en un hogar de ancianos. Fui un poco al futuro, pero para terminar con William, ¿no? Entonces, eso fue lo que pasó con él. En 1939, María llegó a la ciudad de las oportunidades, Nueva York, bajo el nombre de Mary McPheeters. O sea, ella siguió con el apellido de su ex esposo. Aparentemente entendía que eso le podía dar un empujoncito en la ciudad. Su primer trabajo fue en la portada de una revista como modelo, por el cual obtuvo la paga de $50. Lamentablemente, luego de haber tenido este trabajo, ella entendió que no le gustaba, no se sentía cómoda como modelo. Entonces, a pesar de haber recibido múltiples propuestas para seguir siendo modelo, para hacer trabajos como modelo, ella los declinaba porque ella lo que quería era ser actriz. Ella estaba bastante clara de lo que quería. Cuando ella estaba en el proceso de castings y de intentar encontrar una oportunidad en Hollywood, María identificó que las actrices a quienes les estaban dando las oportunidades eran más jóvenes que ella. Ya María tenía 28 años para ese entonces. Al identificar esa oportunidad o esa deficiencia de su parte, a María se le ocurrió la idea de cambiar su hoja de vida. Incluso encontró un contacto en Barahona quien le ayudó a cambiar su acta de nacimiento. Ella jugaba de acuerdo a los papeles que intentaba obtener con las fechas de nacimiento, pero la que más utilizaba era 1918. De hecho, en 1918 es la fecha que se plasma como fecha de nacimiento en su lápida. Como les dije anteriormente, para ese momento, las hojas de vida eran muy utilizadas para llamar la atención de los fanáticos, donde se colocaban datos curiosos o interesantes de los actores. Aparte de su fecha de nacimiento, María colocó que había vivido en España por varios años y que estudiando en un convento fue que aprendió inglés. También colocó que durante su tiempo viviendo en España fue que conoció a su ex esposo. Nada distaba más de la realidad. Aparte de todo esto de cambiar su hoja de vida, María era muy astuta, era demasiado inteligente. Yo estoy impresionada con lo inteligente que ella era. Pues para llamar la atención de los cazatalentos, productores y cualquier persona que pudiera potencialmente darle una oportunidad, María identificó los lugares que estas personas frecuentaban, a donde iban a desayunar, a tener un brunch, a cenar, a beberse un cafecito, y María iba a esos lugares. Imagínense ustedes, ella se sentaba en estos restaurantes con un cafecito a leer el periódico, se vestía de una forma súper llamativa y se movía de manera que pudieran verla. Imagínense esta mujer con esta belleza que era inevitable ver, una actitud imponente. O sea, ¿quién no se iba a dar cuenta de ella? ¿Quién no la iba a notar? Eventualmente, ella logró su objetivo y obtuvo dos propuestas, una de RKO y una de Universal Pictures. Ella terminó decidiendo aceptar la propuesta de Universal Pictures por varios factores. Y es que Universal, aparte de darle la oportunidad de estar en películas, la iba a capacitar. Y recordemos que María quería ser actriz, pero ella no sabía nada. Ella no sabía nada, ella no había estudiado, ella nada. Entonces, Universal le iba a costear sus gastos de llegar a Hollywood y también la iba a capacitar, algo que le iba a resultar bastante favorable a María para poder entonces prepararse. Luego de haber firmado con Universal, se hizo necesario que María cambiara su nombre a uno más artístico y que fuera más fácil recordar de parte, o sea, de cara a los fanáticos. Ella eligió quedarse con el María porque era su nombre, ella se sentía identificada con su nombre, le gustaba su nombre, pero su apellido lo cambió a Montes. El apellido Montes lo sacó de Lola Montes, quien era una bailarina que ella conocía porque su padre le hacía muchas historias de ella. Para ese momento ya el padre de María había fallecido, incluso el padre de María falleció estando todavía María en República Dominicana, y puede ser que ella lo haya hecho hasta como un homenaje a su padre. El punto está en que ella optó por ese apellido simplemente por esa bailarina. Que ojo, dato curioso, Montes tampoco era el apellido de Lola. Lola tenía una historia bastante peculiar que si quieres que te la haga, déjame saber en los comentarios.
pero ella también necesitaba un nombre artístico y decidió Lola Montes, pero eso no tiene nada que ver con su apellido tampoco. O sea que los orígenes de Montes como apellido artístico hay que buscarlos más profundamente. Pero, volviendo a María, ella tenía grandes creencias de que para ser una gran estrella tú tenías que creértelo primero. Entonces, antes de ser una estrella reconocida, ella se comportaba y vivía como tal. Digamos que ella era toda una diva. María tenía dos masajistas y había contratado a una de las estilistas para ese entonces más famosas de Hollywood, llamada Vera West. María siempre se vestía con las mejores prendas, los mejores atuendos, y se dice que cuando viajaba lo hacía hasta con 14 maletas para tener todo lo que ella necesitaba a la mano. María solía decir lo siguiente: si Hollywood es la ciudad del espectáculo, yo ofreceré el mío. Tenme solo 3 meses. Yo he leído cómo los artistas utilizan la publicidad y he estudiado la forma de promocionarme. Mi público espera que luzca como una estrella y así yo escojo mi ropa. Si tú me preguntas a mí, ella era muy astuta, inteligente, la mejor. Una diva. Una diva. Ella era demasiado inteligente, o sea, muy inteligente. ¿Ustedes saben lo que ella hizo? María creó su propio club de fans llamado Montes al Estrellado. Y María se escribía cartas ella misma. Ella dijo: en lo que llegan las cartas de mis verdaderos fanáticos, me voy a escribir yo misma. Poco tiempo después, se le ocurrió una mejor idea. Y es que María enviaba cartas a Universal demandando que le dieran más oportunidades en películas y que tuviera más tiempo en pantalla. Ella enviaba cartas como que eran los fans que escribían a Universal solicitando o haciendo estas solicitudes. O sea, ¿cómo a ella se le ocurrió eso? Ella le hacía honor a ser dominicana. Ella hace honor a ser dominicana. Como siempre, vengo del futuro. Y si estás en esta parte del video, quiero que me dejes un corazón del color que tú quieras. No vamos a bromar mucho hoy. Sigamos con la historia, que está muy buena. María era extremadamente bella. Ella tenía un cuerpo sumamente esbelto. Incluso le decían sirena por lo bella que era, lo tonificada que estaba siempre, su pelo, sus ojos, su mirada cautivadora, su forma de ser, los ademanes que hacía. Era una mujer imponente. Logró tener portada en varias revistas, incluso muchísimos reportajes eran solamente para conocerla, porque ella logró algo que muchas actrices quisieran tener, y es que el público estaba interesado en saber quién ella era, qué ella hacía, cómo se comportaba. Ella logró tener anuncios publicitarios con grandes marcas, y ustedes ven eso que vemos ahora de qué hay en tu bolso, qué hacen las estrellas. María llegó a hacer eso. Las personas así de interesadas estaban en María. Fue muy inteligente incluso en ser su propia publicista. Ella no necesitaba un publicista, ella hacía el papel a la perfección. Y es que María identificó que si ella tenía una actitud o hacía comentarios controversiales, lograba tener aparición en las principales portadas de revistas. En un momento, ella hizo un comentario de que Universal la había contratado porque las demás actrices que eran parte de la productora eran mediocres. ¿Cómo así? Entonces estaban las mejores actrices de Universal en ese momento. Ella hacer ese tipo de comentarios la hacía aparecer en todas las revistas. Podemos decir que ella inició todo esto de las polémicas, de, como le dicen ahora en República Dominicana, meterle al bloque, ¿no? Ella lo empezó. Ella lo empezó. Para ese entonces, María estaba empezando a ser reconocida y ganaba un salario semanal de 125 a $150. De ese salario, ella enviaba la mayoría a República Dominicana, a sus familiares. Ella nunca olvidó a sus familiares. Recordemos que el padre de María ya había fallecido, entonces su familia no estaba en la misma situación económica que antes. María no solamente era actriz, ella también era escritora. María llegó a escribir libros, canciones y poemas. Lamentablemente, no logró encontrar ningún libro, ni de sus canciones. Pero ella sí escribió un poema llamado Twilight, en español Crepúsculo, que la hizo merecedora en 1942 de un premio por la Asociación de Escritores de Manuscritos. O sea que era muy buena. Ese mismo año, 1942, fue el año cuando María encontró el amor por segunda vez. Y es que se enamoró a primera vista en una estación de trenes de Jean-Pierre Aumont. Es un nombre francés. No sé si se pronuncia así, pero síganme la corriente. Jean-Pierre Aumont, por ahí es que anda. Jean-Pierre dijo en un momento de haber conocido a María Montes lo siguiente:
Desde que la vi por primera vez, deseaba intensamente hacer una formal proposición de matrimonio a María, pero no encontraba el valor para hacerlo, porque mis deberes como oficial francés me reclamaban, y en breve tendría que despedirme de ella, hasta que un día me escuché a mí mismo preguntarle: ¿te quieres casar conmigo? La respuesta de María fue: sí, me casaría contigo, aunque tuvieras que salir para la guerra al día siguiente. Pero dame unos minutos para consultar con mi astrólogo. María creía 100% en el criterio de su astrólogo, hasta el punto que ella lo contrató para que estuviera todo el tiempo con ella. O sea, María no hacía nada sin consultarle a su astrólogo. Eventualmente, el astrólogo estuvo de acuerdo con la fecha que Jean-Pierre había elegido y se casaron en 1943, el día 13 de julio. Para esa época, María le regaló a Jean-Pierre un brazalete con la siguiente dedicatoria: adoro a Jean-Pierre porque me regala rosas blancas. Si me regalara un fino obsequio de Cartier, no me haría tan feliz. Qué fina, mi amor, qué fina es. La boda se realizó en casa de María. La dama de honor fue Janine Crespin, otra actriz con quien María forjó una linda amistad, y el padrino fue Charles Boyer. El pintor Frederick Sprange fue quien interpretó la marcha nupcial, y como invitados de honor estaban su astrólogo, su jardinero y dos masajistas húngaros. En la ceremonia, los recién casados se besaron 112 veces. No sé por qué este dato es relevante, no sé quién estaba llevando la cuenta, pero tal vez era una creencia de María, no sé, pero encontré ese dato por ahí. Lamentablemente para María, tal cual como Jean-Pierre le dijo, poco tiempo después del matrimonio, él debió partir para la guerra, pero esto le dio la oportunidad a María de seguir intentando en el cine lograr un papel importante, porque hasta ese momento ella solamente había hecho papeles secundarios. Era entendible, ella estaba empezando, es lo normal. Pero después de su boda logró negociar con Universal el renovar su contrato, pero María hizo unos requerimientos importantes. Lo primero es que María debía ser la protagonista de las películas para las que Universal la contrataba, y así sea que su aparición fuera de 5 segundos o de 20 minutos o de una hora, su nombre debía ser el primer nombre que se mostrara en los créditos. Fue entonces en este periodo cuando ella fue seleccionada para protagonizar la película Arabian Nights o Las Mil y Una Noches. Esta película fue la que la catapultó al estrellato. Después de esta película se puede decir que hay un antes y un después en la vida artística de María Montés. El bello efecto logrado en María por los atuendos que ella utilizaba, de una notable influencia de las modas occidentales, fue lo que hizo que María, luego de 36 meses en Hollywood y muchos esfuerzos ininterrumpidos, empezara a disfrutar las bondades de la victoria y del estrellato. Esta película de Las Mil y Una Noches marcó una serie de películas protagonizadas por María que eran un tanto escapistas, así se llamaba ese género. Recordemos que durante esta época estaban en plena guerra mundial, entonces la gente estaba buscando distraerse, estaban buscando ver cosas diferentes, y por eso se veían todas estas películas místicas, escapistas, que le vino muy bien a María. Dentro de estas series, luego de Las Mil y Una Noches, María protagonizó la película La Salvaje Blanca, que fue la que la categorizó o la que hizo que la llamaran la reina del Technicolor. Y es que María se veía hermosa en todo esto de televisión a color o cine a color. Entonces, por ese motivo fue que ella se ganó ese mérito. Ya con este triunfo, María consiguió lograr el estrellato sin haber estudiado, siendo latinoamericana y siendo nueva en Hollywood, porque a pesar de todo, lo logró muy rápido. María fue reconocida en vida en su país, obteniendo 2 condecoraciones simultáneamente. Ella obtuvo la Orden de Juan Pablo Duarte en grado oficial y la Orden de Trujillo en el mismo grado, que le otorgó el dictador Rafael Leónidas Trujillo en noviembre de 1943. Se supone que para ese momento María iba a venir a República Dominicana a recibir esa condecoración, pero no pudo porque ella estaba filmando una película llamada Alma Gitana. Pero el dictador envió a su hija, Flor de Oro Trujillo, a entregarle la condecoración. Gypsy Wildcat o Alma Gitana fue una película sumamente taquillera para Universal. Reportó sumas millonarias a la productora, por lo que Universal quería que María protagonizara más de estas películas escapistas. Pero María, como les dije, ella era terca, ella era
obstinada, decidida, y ella sabía lo que quería. Entonces, ella no quería seguir haciendo las películas escapistas porque entendía que la iban a encasillar en que eso era lo único que ella podía hacer. Por ese motivo, ella se negó a seguir haciendo estas películas, lo que eventualmente hizo que Universal la demandara por incumplimiento de contrato. Bueno, no la demandó, sino que le colocaron como una penalidad, por así decirlo. María se convirtió en una personalidad importante, en una personalidad que todos querían tener cerca. Ella iba a fiestas importantes, a tal punto que llegó a estar en la mismísima Casa Blanca en el cumpleaños del presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, porque la primera dama, Eleanor Roosevelt, la invitó. Roosevelt. Ustedes me entendieron, pero wow. Para 1944, María también era embajadora de buena voluntad de los países latinoamericanos ante los Estados Unidos dentro de la denominada política del buen vecino. O sea, ella era alguien importante, señores. No estamos hablando de cualquier gente. Quiero que lo entienda. En 1945 ella tuvo muy pocas apariciones en películas porque ella se dedicó más a resolver uno que otro tema personal, y es que ella quiso que sus hermanos fueran a Estados Unidos. Lamentablemente ella solamente pudo traer a su hermano menor, ya que los hermanos mayores tenían sus familias, sus esposas y no quisieron ir a Estados Unidos, pero todas las mujeres se fueron con María, junto a su hermano menor. María hizo que todos sus hermanos tomaran clases de actuación y todos probaron suerte en Hollywood, pero lamentablemente ninguno llegó a tener el éxito que tuvo la artista. En 1945 también su esposo regresó de la guerra y en ese mismo año ella quedó embarazada. El 14 de febrero de 1946, a las 8 horas y 14 minutos, María dio a luz a una hermosa niña saludable de 8 libras y 3 onzas que recibió con el nombre de María Cristina, conocida luego como Tina Ambon. Jean-Pierre, su esposo, citó lo siguiente sobre ella en ese momento. María tenía una doble personalidad, la que Hollywood había creado y la madre y esposa, aquella mujer llena de sencillez, culta y romántica, y de una humanidad desbordante. Luego del nacimiento de su hija, María volvió al cine y protagonizó una película llamada La caída de un reino, en la que luego de filmarla y que iniciaron los trabajos promocionales, María se percató que solamente salía por 20 minutos en la película, por lo que María decidió demandar a Universal porque el trato era que de todas las películas ella iba a ser la protagonista y que obviamente iba a tener un tiempo considerable en escena. Luego de esta demanda, ella ganó la demanda por una suma de $250,000. Lamentablemente para ella, a pesar de haber ganado la demanda, entonces ya no gozaba con el respeto y el aprecio de Universal ni de sus compañeros porque la veían como una persona conflictiva. Eventualmente María optó por tomar la decisión de salir de Universal y entonces iniciar a trabajar como una actriz independiente. Luego de ese proceso, María empezó a trabajar en la película La Sirena del Atlántico, que lamentablemente fue un fracaso en taquilla, pero María dijo, bueno, esos no son problemas míos, y demandó al productor porque no le habían pagado. Pero él no le habían pagado porque la película fue un fracaso en todos los sentidos. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial y luego de haber salido de Universal, María y Jean-Pierre tomaron la decisión de trasladarse a París. Jean-Pierre era de Europa y era muy conocido allá, entonces a ellos les parecía conveniente mudarse a París. Cuando llegaron a París fueron muy bien recibidos. Para ese momento todavía María era la reina del Technicolor, era una actriz taquillera, no había cesado su popularidad a pesar de no haber estado con Universal para ese momento. Ellos fueron muy bien recibidos y María se convirtió incluso en una socialité. María fue de hecho invitada a la primera edición del Festival de Cannes junto a su esposo. O sea, ya se imaginan el nivel. Durante ese tiempo de cine independiente, ella hizo varias películas, algunas con su esposo, incluso él le ayudó con una obra de teatro. Ambos durante un tiempo se levantaron rumores de que se estaban separando, de que podían haber problemas en el matrimonio. Parece que María también tenía una actitud bastante complicada. Bueno, ella actuaba como una diva, pero Jean-Pierre siempre dijo que a pesar de los problemas, su amor estaba más fuerte que nunca porque él la amaba. O sea, él realmente amaba a María. En su 8º aniversario de matrimonio, María le regaló a Jean-Pierre un carro Alfa Romeo y él escogió para ella unos originales aretes de platino y diamantes elaborados por un talentoso joyero búlgaro.
Estos mismos aretes, un par de décadas después, Jean-Pierre se los regaló a la mismísima Diana Ross. Ellos participaron en una película en 1973 y él les regaló unos aretes que en sus inicios fueron de María Montés. ¿Ustedes se imaginan que ella tenga esos aretes guardados todavía? O sea, unos aretes de María Montés. Eso es icónico, señores, eso es icónico. En 1951, María recibió una propuesta de regresar a Hollywood e intentar hacer nuevas películas y de impulsar su carrera nueva vez, pero lamentablemente esto no pudo ser posible porque María falleció. María África Gracia Vidal falleció el 7 de septiembre de 1951 ahogada en su tina en París. La historia va así. María había acordado con sus hermanas salir ese día luego del desayuno. Todas se reunieron en la casa de María y luego de haber desayunado, se pararon para ir cada una a sus habitaciones y arreglarse. Luego de que todas las hermanas estuvieron listas, se habían extrañado de que María no había salido. Por ese motivo fueron a la habitación, entraron al baño y encontraron que ella estaba sumergida en la tina y solamente se veía su frente. Llamaron a los paramédicos, intentaron reanimarla, pero lamentablemente no fue posible. La muerte de María ha abierto la puerta a varios mitos o teorías conspirativas, ya que existen varias vertientes de lo que pudo haber pasado ese día, lamentablemente motivadas por el hecho de que a María nunca se le realizó una autopsia. María amaba tomar baños con agua hirviendo porque ella entendía que eso le ayudaba a mantener su figura esbelta en una temperatura de aproximadamente 45 grados Celsius. Entonces, de esto hay dos versiones. Puede ser que María, cuando tuvo contacto con el agua caliente, su cuerpo entró en estado de shock y tuvo un paro cardíaco. Otras teorías indican que puede ser que ella entró a la tina, se desmayó, pero como se deslizó en el agua, entonces se ahogó, producto todo del caliente del agua. Pero hay una tercera teoría, y es que una amiga de María en su momento alegaba que María siempre decía que quería morir joven, que no quería envejecer y que por eso atentó contra su propia vida. Esta teoría ha sido desestimada por muchos de sus familiares porque entendían que ella era una joven llena de vida. Sin embargo, esta misma amiga dice que Tina, la hija de María, le mostró una carta donde básicamente María se despedía de ella. ¿Cuál será cierto? No lo sabemos. El 11 de septiembre de 1951, en la Iglesia Católica Romana de Saint-Pierre de Chaillot fue ejecutado el funeral, un majestuoso funeral al que acudieron muchísimas personas. Su cadáver fue amortajado con un traje de noche de seda azul y con adornos blancos. Yo estoy sorprendida, en verdad, de que yo encontré fotos del funeral. En verdad, eso me sorprendió. En República Dominicana causó gran consternación la noticia de la muerte de María. Los periódicos nacionales publicaron las informaciones en primera plana. Las primeras manifestaciones de duelo ocurrieron en Barahona, donde aún vivía la madre de María y numerosos miembros de la familia Gracia Vidal. Los ejecutivos del ayuntamiento de esa ciudad declararon duelo comunal por 24 horas el 8 de septiembre de 1951, al día siguiente de la muerte de María. 10 días más tarde, dichas autoridades designaron la calle Prolongación de la Uruguay con el nombre de María Montés. En Santo Domingo, cientos de personas acudieron al Cine San Tomé para presenciar un homenaje póstumo a la reina del Technicolor efectuado el 19 de septiembre de 1951. Antes de iniciar la exhibición de dos de las películas más famosas de María, Las Mil y Una Noches y Los 40 Ladrones, el público allí reunido, que superaba la capacidad de la sala, se puso de pie para guardar silencio por espacio de 1 minuto. Inmediatamente después, varias personas circularon por los pasillos repartiendo fotos de la inolvidable artista cuya muerte había causado profundo pesar en sus compatriotas. Como parte de su legado, en Santo Domingo, en mayo de 1998, pusieron una estrella de bronce en honor a María Montés en el Boulevard de la Juventud y de las Estrellas de la avenida Winston Churchill. En su testamento, María distribuyó su herencia valorada en $200,000 entre su madre y algunos de sus hermanos, mientras el resto de sus bienes eran destinados a su hija y su esposo. El presidente Joaquín Balaguer oficialmente inauguró el Aeropuerto Internacional de Barahona el sábado 27 de abril de 1996,
Aeropuerto Internacional María Montés. Hoy en día, películas como Las Mil y una Noches son clasificados como clásicos de Hollywood y son proyectados en famosas universidades cinematográficas como casos de estudios y ejemplos del cine clásico. Las películas El ladrón de Venecia y Retrato de un asesino resumen las mejores actuaciones de la vida artística de María Montés. Como anexo de esta gran historia, la hija de María también se dedicó a la actuación. Lamentablemente, ella nunca tuvo una buena relación con quien fuera su madrastra porque Jean-Pierre sí se volvió a casar luego del fallecimiento de María, pero él nunca volvió a sentir el mismo amor. Él mismo declaraba que el único amor de su vida había sido María. Tina, por su parte, la hija de María, incursionó en la actuación, dando por papeles más seductores. Su vida fue más sexualizada, pero ella no tuvo el mismo éxito que su madre en el cine. La hija de María visitó República Dominicana en una ocasión para recibir un reconocimiento que se le hiciera a su madre, pero vivió toda su vida en el extranjero. Lamentablemente no tuvo hijos y falleció igual que su madre sola en su casa, pero producto de una embolia pulmonar. Y hasta aquí la historia de quien hoy es conocida como la reina del Technicolor, la dinamita dominicana, el ciclón de Hollywood, María Montés. Te voy a dejar con una de las tantas frases que más caracterizaban a María. Bueno, con unas cuantas. Lo primero que debe hacer una joven que desea ser artista es creerse la más bella e importante de todas las mujeres que habitan en la tierra. En otras palabras, siéntete como si fueras una reina. Recuerda que el público y no ellos tienen la última palabra. Y otra frase, mi favorita. Quisiera tocar el firmamento para convertirme en una estrella lejana, pero fulgurante y bella. Así todos me recordarán por lo que una vez llegué a ser. Yo la amo, yo la amé esta historia. O sea, la amo. La amo, la amo, la amo, la amo, la amo. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy. Recuerda que cada semana te voy a traer historias interesantes de mujeres icónicas en este mes y luego vamos a seguir con historias de hombres icónicos. Recuerda como siempre dar like, suscribirte, compartir y todo lo que quieras. Gracias por ver este video completo. Hasta el próximo video. Chao.